La gracia y la misericordia de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Soy estudiante de historia, era profesor de historia, me encanta la historia. Una cosa difícil para profesor de historia es darse cuenta que no todos están tan animados a estudiar la historia, a escuchar cosas de la historia, pero es algo que me encanta. Cuando nos llamó a venir a Uruguay, conocí un poco de la historia de Uruguay y de América del Sur, porque soy profesor de historia, aunque mi especialización, lo que más me interesa fue la historia antigua del Imperio Romano, esa época clásica. Pero el momento que habló conmigo sobre Uruguay, estaba estudiando toda la historia de Uruguay hasta la punta. Cuando llegué aquí, a veces pienso que conozco más de la historia de Uruguay que muchos uruguayos, probablemente la mayoría. Y es interesante, especialmente por un país tan pequeño y recién formado, ¿no? Alrededor de 200 años ahora. Y también algo de la historia que me gusta mucho es la historia de las banderas de Uruguay. Me encanta, siempre tengo que pasar por la avenida La Valleja y veo el Palacio Legislativo con las banderas, la bandera de Uruguay, ¿no? Con el sol de mayo y las líneas celestes y la bandera de Artigas, la bandera de la Liga de los Pueblos Libres y la bandera de los 33 orientales. Libertad o muerte, ¿no? Y esto realmente no fue el único país que tenía algo como eso, ¿no? En la revolución en Estados Unidos contra Gran Bretaña, muchos de los soldados entrando en la batalla tenían un lema que decía que no hay otro rey aparte de Cristo. Cristo es el único rey. Este fue su grito de batalla. No king but Christ. Aparte de Cristo no hay otro rey. Tenemos el ejemplo de Brasil. Independencia o muerte, ¿no? Y en todas las revoluciones en América estábamos hablando de libertad. ¿Contra quién? Contra el rey. Contra el rey de Gran Bretaña en el caso de Estados Unidos, contra el rey de Portugal en el caso de Brasil y contra todo el rey de España casi en todos los otros países de América. En toda América ahora no hay ninguna monarquía. Todo país es república, tiene un gobierno más o menos republicano, algunos más libres que otros, pero no hay ningún rey. El rey de Estados Unidos de verdad es LeBron James. Él es el rey. Probablemente el rey aquí, era Suárez, no sé, es medio viejo, estamos esperando el nuevo. Pero tenemos gobiernos republicanos y tiene este concepto de libertad del individuo. No, yo tengo mis derechos. Y la idea de un rey nos proteja contra nuestros enemigos, pero realmente no tenemos ningún derecho con un rey. El rey nos da lo que le conviene a él para vivir, pero no tenemos libertad. Entonces podemos entender por qué los gringos no querían pagar sus impuestos al rey,
Podemos entender cómo los hispanos, los criollos de América Latina, de verdad no entendían quién era el rey por causa de la invasión de Napoleón en España y tomaron esta oportunidad para declarar la independencia, para mantener sus derechos, para mantener su libertad. El rey piensa en el rey humano. En Israel era un reinato, el reino de Israel. Antes no era, pero los israelitas pidieron un rey. Ellos le dijeron a Dios, queremos un rey. Le dijeron a Samuel, danos un rey. ¿Para qué? Para que podamos ser como nuestros vecinos. Queremos ser como los países alrededor de nosotros que tienen reyes. ¿Y qué dijo Samuel? Dijo, bueno, ustedes no piensen, no saben qué están pidiendo. El rey va a tomar tus hijos para sus ejércitos. El rey va a tomar tu plata en impuestos. Pero ellos seguían pidiendo un rey. Y la realidad es, ya tenían un rey. Dios era su rey. No necesitaban un rey humano porque ya tenían el rey perfecto. El rey que no saca sus hijos para sus batallas. El rey que no demanda nada de impuestos. El rey que realmente ama su pueblo. Pero ellos en su deseo de ser como sus vecinos, pidieron el rey y Dios les dio un rey, Saúl. Y no era un rey bueno. De verdad, el rey bueno es Dios mismo. Y los reyes de Israel, la gran mayoría de ellos, era mal. Rey mal. Rey mal. That's funny. No pensé en esto cuando estaba escribiendo el sermón, pero rey mal, super mal, reyes malos. Entonces, cuando Jesús está enseñándonos por medio de palabras, Él está hablando del reino. No todas las parábolas que Él cuenta son parábolas del reino, pero muchos, hay 20 algo. Cuando Él dice el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a. Y Él está hablando del reino de Dios, el reino del Rey perfecto, no los reyes de este mundo que tienen todas sus demandas de nosotros, sino un Rey que nos ama, un Rey que quiere cuidar de nosotros, un Rey que quiere salvarnos de todos nuestros enemigos. En el texto de hoy, Jesús sigue contándonos parábolas del reino. Ya hemos escuchado los otros de Mateo 13, hay un montón de parábolas en esto. Y ahora hay 3 o 4 si pensamos que esta parte de cosas nuevas y cosas viejas es una parábola también. Hoy tenemos la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla preciosa y la parábola de la red. Tesoro, perla, red. Y el tema es, con estas parábolas del reino, todos están enseñando algo del reino de Dios. Quieren explicarnos algo, un temita, un aspecto del reino de Dios. Por ejemplo, hay el reino, la parábola de los 2 hijos. Esta nos enseña cómo la división que habrá en Israel. O la viña y los viñadores también enseña esto,
que los israelitas que están rechazando la palabra de Jesús serán echados y nuevos van a recibir la viña. En estos textos de hoy, no todos tienen el mismo tema. Podemos entender el tesoro y la perla un poco más, son semejantes. Un hombre encuentra algo de mucho valor y para asegurar que tenga esto, él vende todo lo que tiene. En la parábola del tesoro, él vende todo lo que tiene para comprar el campo, el terreno que contiene el tesoro. Y ahora él tiene el tesoro que tiene mucho más valor que el terreno o que todo lo que él tenía antes. Es la cosa más preciosa, la cosa más cara, la cosa más precisa. Y la misma cosa pasa con el comerciante que está buscando las buenas perlas y finalmente encuentra la perla preciosa, la perla perfecta, la perla que es mejor que todas las perlas de su mundo, de su vida, y él vende todo lo que tiene y él compra la perla. Ellos dos más o menos tienen la misma idea. Está enseñando que no hay nada más importante, más precioso que el reino de Dios. El reino de Dios es más importante que todo, más importante que todo que podemos tener. Más que cualquier bien, cualquier plata, cualquier casa, cualquier relación, cualquier trabajo, más que nuestra propia vida en este mundo, el reino de Dios es más. Es lo más importante y debemos dejar todo, vender todo, rechazar todo antes de perder este reino. La misma cosa en la parábola de la perla. Debemos rechazar todo, vender todo, no mantener nada para ganar este reino. ¿Y qué quiere decir el reino de Dios, el reino de los cielos aquí? Oramos en el Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y el catecismo nos enseña que el reino de Dios viene sin nuestra oración, pero ¿para qué estamos orando en esto? Estudiante de catequesis, ¿para qué estamos orando en el Padre nuestro cuando oramos, vénganos tu reino? Que el reino venga a nosotros también, ¿no? Y ¿cómo llega a nosotros? ¿Qué es el reino de Dios para nosotros? Cuando recibimos el perdón de los pecados, cuando rechazamos las tentaciones de este mundo, cuando nos mantengamos para siempre en el camino recto que llega a la vida eterna. Para esto estamos orando, que el reino de los cielos venga a nosotros, que el reino de los cielos nos mantenga en fe, que estamos bajo el poder y la autoridad solamente de Dios. Y eso es tan importante y nos enseña un poco de esto en la tercera parábola, porque en la tercera parábola que tenemos la red que recoge toda clase de peces, dice. Y hay peces buenas, y peces malos, ¿no? Y
está enseñándonos que al fin habrá un juicio. Jesús dice, así será el fin del mundo, los ángeles saldrán y apartarán de los hombres justos a la gente malvada. Y es muy importante ser uno de estos justos. Pero ¿cómo podemos entrar en esto? ¿Cómo podemos conseguir la justicia para ser uno de los justos? Cuando el reino de Dios viene a nosotros por medio de su palabra, por medio de sus sacramentos. Es Dios nuestro Rey que nos llama a ser parte de su reino, abajo de su autoridad real. Él nos llama y Él nos da la justicia, la santidad, la perfección que ganó su Hijo Jesús por su vida perfecta, por su muerte inocente y por su resurrección gloriosa. Todo esto recibimos por medio de la fe que el Espíritu Santo crea en nuestro corazón para que podamos confiar en nuestro Rey y vivir bajo de Él en su reino. En el Catecismo también habla de esto, que Dios nos ha llamado, Dios nos ha comprado con la sangre de Cristo para que yo pueda ser suyo y vivir bajo de Él en su reino. Este es el deseo de Dios, esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Que su reino venga a nosotros, que su reino nos salve. Él lo hace por medio de Jesús, porque Jesús hizo todo para nosotros. Jesús está enseñando en estas parábolas que no debemos hacer nada para separarnos del reino de Dios. Al opuesto, debemos hacer todo posible para conseguir este reino, para mantenernos en este reino. No permitir que nada de este mundo nos separe de este reino. Pero esto no nos da esperanza, porque esto depende de nosotros. Te digo que hagas todo posible para ganar el reino de Dios, pero no es posible ganar el reino de Dios. Esto no nos sirve para nada. Pero podemos entender estas parábolas por otro lado, ¿no? De nuestra perspectiva, intentando conseguir este reino, comprar, ganar este reino, sino como el reino de Dios viene a nosotros porque Jesús es el hombre que encuentra el tesoro. Y vos sos el tesoro. Vos sos la perla preciosa que Jesús vino a buscar. Y Jesús dio todo. Él salió del cielo. Él dejó su igualdad al Padre para venir y para aceptar nuestra carne humana. Y Él vivió esta vida perfecta, nunca pecando, solamente obedeciendo la palabra de Dios, cumpliendo perfectamente su ley. ¿Para qué? ¿Para ganar algo para Él mismo? Él ya tenía todo y lo dejó en el cielo. No, porque Él quería comprar este tesoro que sos vos. Él quería comprar esta perla preciosa que sos vos. Él dejó todo en el cielo. Él vivió una vida triste, difícil. Él murió una muerte inocente que no mereció, una muerte horrible. Y Él lo hizo todo para vos, para salvarte, para ponerte abajo del reinato de Dios, de su poder y autoridad, para rescatarte del reinato del diablo,
igual como Dios había rescatado el pueblo de Israel del reinato de Faraón, el rey de Egipto. El Dios que siempre cumple sus promesas, el Dios que te ama, el Dios que quiere que estés con Él en la eternidad. Este es el reino de Dios. Gracias a Dios, Él nos ha llamado por su gracia a ser bajo su reino. Gracias a Dios, no hay nada que nosotros podemos contribuir a ser parte de este reino, pero Dios ya hizo todo para nosotros. Quiero que cada uno de nosotros haga todo para mantenernos en este reino. Quiero que cada uno de nosotros rechace todas las tentaciones de este mundo, de nuestra carne pecadora, del diablo que quiere separarnos de este reino. Quiero que cada uno de nosotros viva una vida cristiana según la palabra de Dios. Pero más que todo, quiero que cada uno de nosotros salga de esta iglesia hoy entendiendo que no hay nada que nosotros podemos hacer para ganar esta perla preciosa, para comprar este terreno, para escoger este tesoro, sino Jesús ya hizo todo para ganarte a ti la perla preciosa. Y Él te va a mantener en su cuidado hasta la vida eterna. Vos sos el tesoro, comprado por la sangre de Cristo. Vos sos la perla preciosa y estás en la mano de Dios por ahora y para siempre. Gracias a Dios por llamarnos a fe en su Hijo Jesús, por hacernos perlas preciosas en las manos cariñosas de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.